Al otro lado del mar. Los preparativos para el viaje nos tomaron muchas semanas. No era cosa sencilla cruzar el Atlántico, desde luego. Ninguno de los dos había subido nunca un barco. Nuestras navegaciones previas se reducían a un bote en el que a veces remábamos cuando se nos daba por pescar. Manuel era un buen nadador y yo me las arreglaba, pero solíamos bromear que de poco nos serviría la natación si en alta mar teníamos que bajarnos del barco. Ansiosos como estábamos, preparamos los baúles, el de Manuel bastante más grande y mejor previsto que el mío, con tanta anticipación que varios días antes de que el barco hubiera llegado a nuestro puerto ya lo teníamos todo listo. Hablamos en estos días de cómo sería el viaje, del famoso mal del mar y de las temibles tormentas que suelen desatarse en el medio del océano. Pero sobre todo hablamos de lo que nos esperaba en Salamanca. El estudio sí, pero más que nada la libertad. Estaríamos muy lejos de nuestras familias, podríamos disponer del tiempo sin tutela alguna. Sabíamos que además, aunque no lo reconociéramos abiertamente, que no solo nos esperaba la libertad, también teníamos miedo a extrañar, a lo difícil que sería sentirse distintos, a no adaptarnos a las nuevas costumbres a la distancia. Era una gran suerte que fuéramos juntos, eso sin duda nos reconfortaba. Todo llega y al fin llegó el día de la partida. Hasta el puerto se acercaron a despedirnos los Belgrano en pleno, más todos los López. Mi madre y la de la Manuel lloraban sin ningún disimulo. Don Domingo, hombre acostumbrado a los viajes y a los desarraigos, se mostraba tranquilo y seguro. Tal vez por imitarlo mi padre ocultaba su nerviosismo y hasta su tristeza. Sabía claro que la oportunidad que me brindaba era imposible de rechazar, pero yo estaba seguro de que me extrañaría. Yo era el menor de sus hijos y hoy, casi 80 años después, puedo decir sin vergüenza que siempre me sentí su preferido. Zarpamos por fin. Atrás quedó la aldea diminuta con nuestros recuerdos. Adelante, una vez que cruzamos el océano inmenso, nos esperaba la metrópoli, el futuro. Hicimos una primera escala cercana en Montevideo, pequeña ciudad que no conocíamos y nos resultó bastante parecida a la nuestra, y una segunda en Río de Janeiro que sí nos sorprendió, sobre todo por su bellísima bahía. Después de la parada en el Brasil, no habría más escalas, había que encarar el cruce de Atlántico. En el alta mar nos fue bastante bien. Hacia el tercer día de viaje ya casi no nos mareábamos y no sufrimos más que una tormenta, aunque tan fuerte que en algún momento temí un naufragio. En medio de los zarandeos, Manuel se reía, se burlaba de mi cara pálida, me daba ánimos. Estaba seguro de que llegaríamos. Nadie se muere en las vísperas, Francisco, tranquilo, me decía. Para él, España significaba más que para mí. Las puertas, las vísperas de un futuro sin igual. Tenía razón, por cierto, aunque todavía no sabíamos cuán diferente sería el mundo en poco tiempo, y cuando contribuiríamos apenas volviéramos para que el mundo realmente diera una vuelta completa sobre sí mismo. Nos instalamos en Salamanca y no fue fácil. Al principio los nacidos en España, que eran la mayoría, nos trataban con desprecio. A mí, a él y a los otros pocos americanos que estudiábamos en la universidad. Indianos, nos decían, y lo hacían como quien insulta. Pero no hicimos fuertes respaldos entre nosotros, hasta que poco a poco también hicimos amigos entre los españoles. Manuel pronto destacó, simpático como era, hábil para jugar al billar, juego que se había puesto muy de moda en las posadas fondas a las que los estudiantes escapaban cuantas veces podían. Y buen alumno, en poco tiempo se ganó el favor de los compañeros y hasta el amor de una muchacha. Al igual que en nuestras tierras, también en España las mujeres gustaban de su caballerosidad, de su galanura. Con una de ellas, una salamantina, que atendía uno de los billares, tuvo un amor fugaz pero intenso. Ya no recuerdo el nombre de la bella muchacha, aunque sí me recuerdo cosas de la memoria, de sus hermosos ojos negros. Yo por mi parte me hice bastante amigo de un peruano, Pío Tristán, el que a las vueltas del destino, unos años después, enfrentaríamos en batalla ya en América. Pío, aunque peruano, era fiel defensor de las ideas realistas. Estaba convencido de que era perfectamente natural que las colonias americanas fueran una dependencia secundaria de la corona, y cuando al poco tiempo de estar en Europa estalló la Revolución Francesa, a él, como a muchos otros, le pareció una aberración. A Belgrano, en cambio, la Revolución Francesa lo sedujo por completo. Enseguida adhirió a las ideas de libertad e igualdad, tal vez no solo por su espíritu libre, sino también influenciado por una noticia terrible que recibíamos a fines de 1788. A don Domingo lo habían acusado de fraude, de complicidad con la quiebra del tesorero de la Real Audiencia de Buenos Aires, y sin que me dieran mayores pruebas ni un proceso cabal, el virrey
le había confiscado los bienes y lo había recluido en prisión domiciliaria. Manuel quería volverse de inmediato, aún sin terminar los estudios, pero una carta de sus hermanos lo tranquilizó. Padre le decía palabras más o menos, está tranquilo, y confía en que una vez recibido en España, abogues por su causa ante la corte. Sin duda fue por eso que de ahí en más Manuel se aplicó tanto en sus estudios que obtuvo su título de bachiller en leyes con medalla de oro. Fue por esa época que nos distanciamos por primera vez. Manuel se instaló en Madrid y yo, que yo no contaba con el respaldo económico de los belgranos, no tuve más remedio que regresar a Buenos Aires. Había al menos terminado mis estudios del bachiller y en cuanto volviera me pondría al servicio de la causa de don Domingo. Si Manuel abogaba por su padre en la corte española, yo lo haría en el virreinato. Nos despedimos en Madrid, ciudad que yo quise conocer antes de rumbear al puerto de Cádiz, desde donde zarparía. En la puerta de una fonda donde habíamos comido y brindado a la salud de nuestros recuerdos, de nuestra amistad y de Buenos Aires, nos dimos un abrazo estrecho. Sabíamos que pronto nos volveríamos a ver. Estábamos seguros de que ni el tiempo ni la distancia podría con nuestra amistad. Y así fue, aunque no nos reencontramos sino hasta 4 años después.